Abundaban los nuevos diseños. Los fallos eran un lujo que se podían permitir y que frecuentemente terminaban con una solución satisfactoria. Las lecciones aprendidas facilitaban el progreso. No pasó mucho tiempo desde que los rudimentarios planeadores, que solo se mantenían unos segundos en el aire, se convirtieran en sofisticados veleros capaces de estar en el aire durante horas. Los trabajos que se llevaron a cabo aquí tuvieron un profundo efecto en el futuro de la aviación. Los jóvenes de la Basa Coupe, con sus planeadores y veleros, pronto darían paso a otras formas mucho más mortíferas de competición y a otro tipo de aviones mucho menos pacíficos. Mientras los vientos del Ren traían silenciosamente una nueva era para la aviación, en los pueblos y ciudades la marea creciente del nacionalsocialismo estaba transformando sustancialmente a la sociedad alemana. Ya nada volvería a ser igual. Las gigantescas manifestaciones del partido, como la de Nuremberg de 1934, pusieron de manifiesto el fanatismo y la disciplina de los seguidores de Hitler. El alemán medio anhelaba recuperar su orgullo perdido. Estos espectáculos de masas les dieron un sentimiento de fuerza y unidad. Hitler era un maestro de la manipulación y estas manifestaciones llegaron a tener connotaciones religiosas. Los nuevos alemanes le adoraban como a un dios. Sus ejércitos habían sido diezmados y su economía estaba en ruinas. En un momento dado, el dólar se llegó a cotizar a la inverosímil cifra de 4.000 millones de marcos. Pero las cosas iban a cambiar. Hitler les habló directamente de sus temores. Les prometió orgullo, dignidad y poder. Y los alemanes le correspondieron adorándole. El ansia de poder era algo que el Führer sentía demasiado bien. Por eso, el rearme alemán fue el primer paso. Los concursos patrocinados por el gobierno impulsaron una generación de guerreros del aire. Para hacer que resucitase la fuerza aérea alemana, la que se llamó Luftwaffe, el velero y sus fieles seguidores fueron el punto de partida ideal para comenzar de nuevo. Los diseños engendrados en las pacíficas montañas del Ren se convirtieron en mortíferas armas de guerra. La investigación llevada a cabo allí daría lugar a los futuros aviones alemanes, desde el pequeño avión cohete Comet hasta el grandioso 321, el planeador gigante. Aquellos jóvenes ya expertos en aviación cambiaron sus juguetes de la niñez por otros más destructivos. Por la causa nazi, muchos de ellos obtendrían una gloria pírrica con su muerte prematura. En 1935, Hitler ya había denunciado abiertamente el Tratado de Versalles, y mientras el resto del mundo contemplaba en silenciosa protesta, Alemania se rearmaba. Veleros como el Minimoa de Hirth ayudaron a Alemania hacia la vanguardia de la aviación. Con las nuevas armas ya preparadas y una generación de fieles seguidores entrenados para utilizarlas, el Reich de Hitler se preparaba para arrastrar Europa al mayor desastre que la humanidad había conocido hasta entonces. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos alemanes se abalanzaron sobre Polonia. Su táctica, denominada Blitzkrieg o guerra relámpago, revolucionó las reglas del combate. Veloces tanques e infantería motorizada avanzaron bajo el paraguas protector de la Luftwaffe. Las desconcertadas fuerzas polacas se desmoronaron ante la invasión.
En poco más de 3 semanas, la victoria nazi era completa. En el oeste, Francia se preparaba contra el ataque alemán, reforzando su supuestamente inexpugnable línea Maginot. Era una reencarnación sublimada de aquellas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Con una longitud de 150 kilómetros, estaba blindada con hormigón y se tardó 7 años en construirla. La línea Maginot estaba repleta de cañones de grueso calibre. Los franceses movilizaron 5 millones de hombres y los situaron a lo largo de ella. Viviendo a 30 metros bajo tierra, cada guarnición de 1.200 soldados disfrutaba de buena alimentación e incluso plantaban rosas para combatir su principal enemigo, el aburrimiento. Cuando llegó el momento de la batalla, aquello fue sencillamente una repetición del pasado. Los estrategas alemanes habían aprendido mucho de los paracaidistas soviéticos durante el asalto a Finlandia. Era una técnica que había despertado la imaginación del Führer y se ajustaba perfectamente a la movilidad requerida por la guerra relámpago. En realidad, la investigación sobre paracaidismo en Alemania se estaba desarrollando hacía casi una década. Este experimento con un paracaídas cometa se efectuó a principios de los años 30. Los logros más notables se consiguieron en el Instituto de Investigación Graf Zeppelin, donde se estudió por primera vez el paracaídas clásico y la estabilidad del paracaídas armado. Estos experimentos fueron la base de las primeras unidades de combate aerotransportadas. Hacia finales de los 30, los paracaidistas con un alto grado de preparación, gracias a un entrenamiento exhaustivo, eran fundamentales en el ataque nazi a la Europa occidental. Eran soldados de élite, pertenecían a la Luftwaffe de Göring y sumaban unos 4.000. En cualquier otro tipo de unidad, la mayoría hubieran sido oficiales. Cuando en mayo de 1940 las tropas de la Wehrmacht invadieron Holanda, se enviaron paracaidistas para asegurar muchos puentes clave a lo largo de los canales. En una acción, incluso, se les llegó a lanzar en el estadio de deportes de Rotterdam. Después se apoderaron del tranvía para socorrer a unos compañeros suyos que estaban sitiados defendiendo un puente al otro lado de la ciudad. Se utilizaron Junkers 52 en estas operaciones. Los hombres podían entrar en combate en el momento que tocaban tierra. El equipo adicional era lanzado por separado en contenedores. Pero los paracaidistas eran solamente una parte del ejército aerotransportado de Hitler. También se utilizaron opcionalmente los planeadores. A diferencia de la dispersión que se originaba en los lanzamientos masivos, los soldados de los planeadores, unos 12.000 hombres escogidos, aterrizaban silenciosamente y agrupados. Además, podían ir a luchar mejor armados que sus compañeros paracaidistas. Uno de los primeros planeadores de asalto fue el DFS-230. Pequeño y rápido, era normalmente remolcado por el JU-52. Podía cargar 8 soldados totalmente equipados hasta bien detrás de las líneas enemigas. En una de las acciones más audaces de la guerra, planeada por el mismo Hitler, 41-230 con 85 soldados bien adiestrados aterrizaron en la llamada inexpugnable fortaleza belga Eben-Emael y rindieron a una guarnición 10 veces superior en número. El DFS-230 había logrado lo imposible, pero era muy pequeño y muy pronto la Luftwaffe, en busca de objetivos mayores, puso en operación un planeador de asalto mucho más grande. El Gotha 242 podía transportar 21 soldados completamente equipados y un año después de su primer vuelo fue enviado al combate. Remolcado generalmente por un Heinkel 111H, el 242 utilizaba a veces cohetes de asistencia al despegue. Entró en batalla por primera vez en Oriente Medio y más tarde fue enviado al gélido frente ruso. Las fortalezas como Eben-Emael sucumbieron pronto a los soldados transportados por planeadores cuyos pilotos habían aprendido su oficio años atrás en las montañas del Rem. Un aviador entrenado, soltado a 20 kilómetros del objetivo, podía volar silenciosamente y aterrizar con su mortífera carga en un círculo de 40 metros de diámetro.